Daniel siempre había sido un hombre puntual. Se levantaba todos los días a las 6:15, se cepillaba los dientes durante exactamente 2 minutos y 20 segundos. Comía el mismo pan con huevo y tomaba el mismo café negro sin azúcar. La mesa de la cocina, el ruido del refrigerador, incluso el sonido del ascensor en el 7º piso, parecían seguir un guión ya ensayado. En el trabajo era eficiente, educado, pero invisible. Nadie lo odiaba, nadie lo amaba. Simplemente existía. Y nunca había cuestionado eso. Detrás de la aparente estabilidad, había algo silencioso, algo que se manifestaba en momentos aleatorios, como en el camino al trabajo, cuando se preguntaba por qué sentía esa incomodidad en el pecho. No era tristeza, tampoco enojo. Era una especie de inquietud muda, como una puerta que se niega a abrirse aunque esté sin llave, y siempre empujaba ese sentimiento debajo de la alfombra de la rutina, convenciéndose de que era solo cansancio. Pero todo cambió el día en que miró por la ventana del autobús y vio algo que lo paralizó durante unos segundos. Un hombre con barba desarreglada sentado solo en el parque, riendo con los ojos cerrados. No había nadie con él, ni celular, ni auriculares, ni libro. Solo esa risa suelta, espontánea, casi infantil. Daniel no entendía el motivo de ese impacto, pero sintió un escalofrío extraño, envidia. Por primera vez en años, deseó no estar donde estaba. Durante toda esa semana, la imagen del hombre riendo en el parque volvió una y otra vez a la mente de Daniel, como un recuerdo fuera de lugar que insistía en aparecer. Se sorprendía mirando por la ventana a las mismas horas, tratando de volver a verlo. Nunca volvió a ver al hombre. Pero la risa, esa risa no salía de su cabeza. Era como si representara algo que había perdido hacía mucho tiempo, o quizás que nunca había encontrado. El viernes, al pasar nuevamente por el parque, Daniel se detuvo. Algo lo impulsó a bajarse del autobús antes de la parada final. Se sentó en el mismo banco donde había estado el hombre. Y allí, en medio de la ciudad ruidosa, sintió un silencio profundo dentro de sí. Un silencio que no era vacío, era revelador. Se dio cuenta de que no sabía reír así. No sabía lo que era reír solo. Por nada, por todo. ¿Qué tenía de diferente ese hombre? El contraste era abrumador. Un hombre desconocido, quizás sin hogar, quizás sin empleo, había provocado en él más verdad que todos los libros de autoayuda apilados en su estantería. Aquello lo desestabilizó, porque, por primera vez, Daniel se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, no era libre. Y ese pensamiento, en lugar de liberarlo, lo asustó profundamente. Fue en una librería de barrio, escondida entre 2 panaderías, donde Daniel encontró el título como quien encuentra una nota olvidada en un bolsillo. El miedo a la libertad, de Erich Fromm. No sabía qué buscaba allí. Había salido a comprar pan y, sin darse cuenta, entró a la librería. Cuando vio el libro en el estante de usados, algo dentro de él tembló. Tomó el ejemplar con las manos sudadas, como si tocara algo peligroso. Esa noche, leyó las primeras páginas aún vestido con la ropa del trabajo. Fromm hablaba de cómo los seres humanos, al conquistar la libertad individual, también heredaban el peso de la responsabilidad, y de cómo muchos, inconscientemente, preferían librarse de esa carga y someterse a órdenes externas. Daniel dejó de leer por varios minutos. Aquello no era solo un concepto, aquello era él. De repente, todo tenía sentido. La sensación de estar atrapado, la incomodidad al ver a alguien feliz sin motivo, la angustia que llegaba siempre que pensaba en cambiar de vida. No era la rutina el problema, era la ausencia de elecciones reales. Ahora comprendía que había dejado que la vida lo eligiera, y lo que le impedía romper con eso no era el sistema, ni el trabajo, ni el miedo al fracaso. Era el miedo a ser libre. Daniel empezó a ver cosas que antes ignoraba. En los pasillos de la oficina, notaba los rostros apáticos de sus compañeros. Todos seguían órdenes, plazos, metas, pero nadie parecía saber por qué. Era como un coro mudo cantando una canción invisible.
Se dio cuenta de que el mundo moderno vendía la idea de libertad todo el tiempo, en los anuncios, en las redes sociales, en los discursos políticos, pero todo era una fachada. Fromm explicaba que la libertad de hoy muchas veces era solo la libertad de consumir, de elegir entre dos marcas de celular, de armar un perfil en línea, y no la libertad de ser. Daniel entendió que no había sido solo pasivo, había sido cómplice de su propia prisión, porque esas cadenas invisibles venían en envases bonitos, y él las había comprado todas. La libertad real exigía algo que pocos estaban dispuestos a enfrentar: responsabilidad y soledad. No la soledad de estar solo, sino la de saber que las decisiones son propias y que no hay a quien culpar. Comenzó a sentir el peso de eso. Comenzó a entender por qué la mayoría prefiere seguir órdenes, porque es más fácil, más seguro, más cómodo, pero no más verdadero. Las semanas siguientes fueron una batalla interna. Daniel, que antes obedecía sin pensar, ahora veía cada orden como una pregunta: ¿por qué estoy haciendo esto? Y cuanto más se lo preguntaba, más incómodo se sentía. Obedecer siempre había sido automático. Ahora, cada sí venía con una punzada de dolor. Era como si, al rechazar el consuelo de la obediencia, se estuviera arrancando una segunda piel. Había una paradoja que Fromm revelaba con una claridad brutal. La obediencia da sentido cuando la libertad se vuelve insoportable. Muchos eligen líderes autoritarios, ideologías rígidas o rutinas asfixiantes, porque eso les quita el peso de decidir. Daniel se dio cuenta de que la libertad lo obligaba a mirarse al espejo y admitir que quizás estaba viviendo una mentira. Y eso dolía más que cualquier castigo externo. Era el dolor de una vida que no era suya. Un día, al rechazar un ascenso que no tenía sentido para su alma, pero que en el papel era perfecto, Daniel escuchó a su jefe decir: «Te vas a arrepentir de no aprovechar esta oportunidad». Salió de la oficina con las manos temblorosas. No sabía si estaba en lo correcto, pero por primera vez no sintió miedo. Sintió algo distinto. Sintió que había elegido, y eso, por aterrador que fuera, era la primera señal de vida real que sentía en años. La libertad, al contrario de lo que Daniel imaginaba, no trajo alivio inmediato. Trajo silencio. Un silencio que gritaba por dentro, como si cada pensamiento estuviera siendo escuchado por primera vez. Se dio cuenta de que tomar decisiones propias, romper patrones y cuestionar la autoridad lo alejaba de las personas. En el trabajo, empezaron a mirarlo como alguien extraño. En casa, los amigos notaban su forma más reflexiva, casi inquietante. Nadie lo decía, pero él lo sentía. Ya no jugaba el mismo juego. Fromm describía esto como una de las fases más solitarias de la verdadera libertad: el distanciamiento de aquellos que aún no se han atrevido a abrir los ojos. Y Daniel sentía ese peso en las cenas silenciosas, en los mensajes que ya no llegaban, en las invitaciones que se detenían. Ya no era uno de ellos, y no tenía idea de en quién se estaba convirtiendo. Era una transición dolorosa, pero necesaria. La vieja identidad se desmoronaba, ladrillo por ladrillo. Una tarde fría, caminando sin rumbo por la ciudad, Daniel se sentó en un banco cualquiera y se dio cuenta de que nadie jamás le había enseñado a estar consigo mismo. Siempre había sido entrenado para pertenecer, para moldearse, para encajar. Ahora, por primera vez, necesitaba aprender a sostenerse desde adentro. Y entendió que esa soledad no era un castigo, sino un nacimiento, duro, intenso, pero profundamente verdadero. Cierta noche, soñó que estaba en una celda pequeña con barrotes oxidados. Estaba solo, pero había una puerta abierta. Bastaba con salir. Pero, en el sueño, algo lo retenía allí dentro. Caminaba hasta la puerta, miraba hacia afuera y retrocedía, regresando al rincón más oscuro de la celda. Al despertar, sudando, entendió el mensaje. Era él. Él era el prisionero y el carcelero. Fromm llamaba a este fenómeno la huida de la libertad, cuando el miedo a equivocarse, a ser rechazado o a perderse es tan grande que preferimos escondernos en estructuras que nos sofocan, empleos que odiamos, relaciones sin verdad,
ideologías que nunca cuestionamos. La jaula está abierta, pero estamos tan acostumbrados al cautiverio que la libertad parece peligrosa. La esclavitud, aunque dolorosa, es familiar. Daniel empezó a identificar este síndrome en las pequeñas cosas, en las personas que decían odiar sus trabajos, pero jamás los dejaban, en los amigos que se quejaban del gobierno, pero no leían ni un libro, en su propia voz interior, que aún dudaba de cada paso nuevo. Vio que la libertad no es un evento, es una conquista diaria, y que lo más difícil no es huir de la jaula, es creer que se puede vivir fuera de ella. En el intento de huir del caos interior que traía la libertad, Daniel empezó a entender un fenómeno aterrador: la atracción por el autoritarismo. No el autoritarismo explícito, político, sino el deseo de entregar sus decisiones a alguien más fuerte, más firme, que supiera qué hacer. Un líder, una norma, una verdad absoluta. La tentación de abdicar de la autonomía a cambio de seguridad emocional. Fromm explicaba esto con una claridad brutal. Cuando las personas se sienten perdidas en su libertad, desean pertenecer a algo que les diga quiénes son. Por eso tantos siguen a gurús, ideologías radicales, líderes carismáticos. Es más fácil tener un padre que mande que enfrentar el pánico del vacío. Daniel, incluso siendo consciente, sentía eso. En los días difíciles, soñaba con alguien que le dijera qué era lo correcto. Era el eco de un deseo infantil, pero también percibía el precio de eso. Al entregar su libertad, estaría vendiendo su alma. Estaría protegido, sí, pero también domesticado. Viviría bajo reglas, pero perdería el derecho de ser quien es. En ese dilema, Daniel vio el peligro real que Fromm denunciaba. La libertad, cuando se niega, da lugar al fascismo, no solo el político, sino el íntimo, aquel que vive en el miedo de ser dueño de la propia vida. Cada capítulo del libro de Fromm era como un espejo levantado frente a Daniel. Ya no leía solo palabras, se veía en ellas. Veía su infancia, moldeada por padres que confundían obediencia con amor. Veía su juventud, rodeada de profesores que premiaban el silencio en lugar del pensamiento crítico. Veía su presente, donde el buen empleado era aquel que no cuestionaba. Todo formaba parte de un engranaje muy bien aceitado, pero lo más aterrador no era darse cuenta de cuánto había sido condicionado. Era darse cuenta de cuánto había participado en ello voluntariamente. En algún momento, él eligió ignorar las señales. Eligió el camino más seguro. Eligió ser aceptado en vez de ser verdadero. Y eso dolía más que cualquier castigo externo. Era el dolor de una vida que no era suya. Aún así, al enfrentar esas verdades, Daniel no sintió vergüenza. Sintió fuerza. Porque ver el propio reflejo, por más distorsionado que esté, es el primer paso para reconstruir la imagen real. Ya no quería ser un reflejo del sistema. Quería, por fin, descubrir lo que había detrás de todas las capas. Y sabía que ese era un camino sin regreso. Pero, a diferencia del pasado, ya no quería volver atrás. Daniel ahora caminaba por la ciudad con otra mirada. Las vitrinas gritaban promesas. Los carteles publicitarios vendían vidas perfectas. Las personas se movían apuradas. Pero él veía todo con los ojos de alguien que ha despertado. Sabía que la libertad que tanto buscaba no estaba en las elecciones del mercado, ni en el estatus, ni en un nuevo destino. Estaba en una decisión silenciosa. No mentirse más a sí mismo. Ya no era el mismo. Ya no se sentía cómodo con conversaciones superficiales, con rutinas vacías, con órdenes que no tenían sentido. A veces lloraba solo, no de tristeza, sino de verdad, de estar vivo, aunque fuera difícil. Y con el tiempo, empezó a encontrar a otros como él, personas que también habían roto sus prisiones, que conocían el miedo, pero elegían el riesgo. Era una libertad solitaria al principio, pero luego, profundamente compartida. Y así, con pasos inciertos pero firmes, Daniel siguió adelante. Sabía que la libertad siempre traería algo de miedo, pero también sabía que era lo único que podía salvarlo de una vida que no era suya.
Y quizás, solo quizás, aquel hombre que reía solo en el parque nunca estuvo loco. Quizás simplemente era libre.